Vamos a presentar este trabajo que corresponde a la Escuela de Educación Secundaria número 9 de Quequén, y lo van a presentar la inspectora profesora Julieta Burgueño y la profesora Norma Resuene, que es su directora. La directora de la escuela, sí, su directora de la escuela. Buenas tardes. En realidad vamos primero a ubicar un poquito la situación y el contexto donde está la escuela. Yo estoy en la dirección de la escuela desde el año 22 y recuerdo que cuando tuve la primera entrevista en la toma de posesión con la inspectora, su primera pregunta fue qué impronta tenés, qué expectativa tenés para la dirección de la escuela. Y yo le contesté cambiar la impronta que tiene sobre la marginalidad. Y después dije, estoy loca, una cosa, la verdad que como rara y muy difícil de abordar. La secundaria 9 es una escuela que tiene la característica de automarginarse sus propios estudiantes y la propia comunidad. Si bien está inserta en un barrio que hoy por hoy es un barrio común a todos los pueblos, a todas las ciudades, pero ellos mismos se automarginan. Entonces, los estudiantes no se relacionan con otras escuelas porque son caretas, no salen de Quequén, no había un intercambio con otros estudiantes. Y la verdad que esa era una situación bastante fea e incómoda, la que sí teníamos que cambiarles la mirada. Cuando llegó a la dirección, los conflictos, las situaciones de conflicto y los problemas vinculares eran, realmente yo vivía más en la UFI que en la escuela. Era realmente muy preocupante, porque además eran situaciones conflictivas muy graves. No eran simples, no descansaban en peleas de estudiantes. Entonces empezamos a ver con la supervisora qué podemos hacer, qué podemos cambiar desde la escuela para modificar un tanto esa situación. Obviamente que es una cuestión social de la cual nosotros no lo vamos a cambiar, pero sí nuestro objetivo pasa a ser mostrar que en la escuela es otra cosa, que hay otras posibilidades de vida, y eso era obligación nuestra empezar a mostrar. Empezamos a pensar en principio en cambiar la orientación de la escuela. Tenía la orientación de Economía y Administración, que ya hacía muchos años y estaba obsoleta y a nadie le interesaba. Entonces empezamos a consultar entre el cuerpo docente, los padres y los mismos estudiantes, ¿qué les gustaría? ¿Qué orientación les gustaría que podría llegar a ser interesante para ellos? Así surge, obviamente cumpliendo con todas las normativas y todo, voy a ser breve en el resultado, no en el desarrollo del cambio de orientación. Se logra cambiar la orientación hacia artes visuales. Obviamente, por decisión y encuesta que se realiza con la comunidad, con los estudiantes, se elige el tema de las artes. Vimos con la inspectora que era muy positivo porque el volcar en las artes, los conflictos que estaban sucediendo en la escuela podía llegar a disminuir un tanto el grado de violencia y problemas vinculares que existen. Así en el 2023 se empieza a trabajar con esto, en el 2024 se abre un cuarto año con esta orientación en arte y la verdad que la experiencia empieza a ser muy productiva. Quiero aclarar que el nivel superior, cuarto, quinto y sexto, funciona en el turno vespertino, otra situación que suele complejizar el tema de la asistencia y la permanencia de los estudiantes. Se comienza a trabajar con el tema de la identidad, siempre partiendo de las artes. Con el tema de la identidad, primero la identidad local, y surge la idea de empezar a trabajar el faro de Quequén. ¿Por qué? Porque es el ícono representativo del pueblo. Entonces, muchos estudiantes ni sabían que existía, ni lo conocían, y ahí empezamos a hacer un trabajo transversal a todas las áreas, básica y superior. Se hizo bocetos que hicieron los chicos, se hizo una selección,
vino gente, pintores y escritores a hablar del faro. Empezamos a institucionalizar el tema a partir del proyecto institucional del faro, terminando con la construcción de una maqueta que la hace cuarto año, una maqueta hermosa que hoy todavía está en la escuela y va a estar por mucho tiempo, inclusive replicando el mismo juego de luces que tiene el faro original. Esa maqueta nos acompaña en todos los actos y todas las presentaciones que hacemos en la escuela y es un orgullo para los chicos. Empezamos de pronto también a ver que la matrícula empieza a crecer. Por suerte empezamos a ver que la gente empieza a elegir la escuela. Así fue como fue necesario desdoblar un tercer año que estaba en el turno de la mañana. Por una cuestión de que compartimos espacio con una primaria, tuvimos que abrirlo en el turno vespertino. Ya teníamos 2 terceros. Teníamos 5 secciones a la mañana, 2 primeros, 2 segundos, 1 tercero. Ahora ya teníamos 2 terceros. En el mismo año que se cambia la orientación a artes visuales en el cuarto año. Empieza 2024 todo este cambio a funcionar. La realidad es que el clima escolar cambia, se modifica, hay otra impronta en la escuela. Los chicos comienzan a tener en diferentes áreas, la verdad que destaco muchísimo el trabajo de los profesores de educación física porque en realidad quinto y sexto nunca están en la escuela, siempre están en otro lado dando las clases. Y es maravilloso el intercambio que tienen con otras escuelas y la experiencia que logran tener los chicos, la verdad que es un trabajo para destacar. Así abrimos el cuarto año, decía, y la verdad que la matrícula había crecido mucho en el turno vespertino. Y empezamos a ver que era necesario desdoblar el cuarto también. Entonces, ¿desde qué lugar elegíamos una orientación? La misma nos pareció que no, porque había otros intereses. En el principio de este año se hace una encuesta con los estudiantes por indicación de la inspectora. La verdad que yo en un principio dije, ¿para qué sirve esto? Y después vi para qué servía. Ella me indica que haga una encuesta anónima y que pregunte a todos los estudiantes ¿qué te gustaría aprender que hoy en la escuela no se enseña? La verdad que eso fue un disparador importantísimo para empezar a ver qué cosas podemos cambiar en la escuela. Y ahí entendimos que lo que hay que cambiar, obviamente nosotros no somos autoridad para decir que cambiamos los contenidos, porque no nos corresponde y obviamente está lejos nuestro, pero sí cambiar la forma de la enseñanza, sí cambiar la mirada que los chicos tienen sobre lo que van a hacer a la escuela. Y implementamos 2 reuniones plenarias en este año, una en principio de año, que la supervisora selecciona 3 ejes para trabajar que tenían que ver con la conflictividad. Donde estaba la mirada atenta de los docentes, continuar el trabajo del otro, ser escucha permanente de los chicos. Era como, por más que parezca una situación que debe hacer todo el mundo, pero se puso especial énfasis en eso. Y la verdad que las situaciones conflictivas cambiaron. Este año tenemos una sola. Milagrosamente o por el trabajo de todos, porque la verdad que todo el cuerpo docente trabaja muchísimo en este sentido, logramos reducir eso mucho, logramos que los chicos vayan contentos a la escuela, pero empieza a aparecer otro fantasma, que tiene que ver con la inasistencia. Si bien la inexistencia hay que tomarla desde muchas aristas, porque no es un único problema de la inasistencia. Nosotros tenemos una escuela que la entrada es asfaltada, pero para atrás es todo barro. Entonces, un año lluvioso, el temporal, bueno, todo hace que los días que llueve, que hay mucho barro, los alumnos no asistan. Tuvimos un serio inconveniente con la calefacción, tuvimos que reducir el horario por 2 o 3 meses. Logró mucho, costó mucho recuperar el vínculo que tenían los estudiantes con la escuela. Entonces, ahí dijimos, bueno, hay que hacer otra cosa. Hay que ver de qué manera revinculamos a los estudiantes para que recuperen no las ganas de venir a la escuela, el interés por venir a la escuela. ¿Qué le ofrecía a la escuela que a ellos hoy no les estaba interesando? Entonces, la verdad que con el docente, con la supervisora y conjuntamente con el inspector de educación física que está presente,
en una reunión se decide intentar transformar un día del mes, transformar el escenario educativo, transformarlo en un espacio de encuentro deportivo-cultural, donde se convoque a las familias, donde las familias vengan a ver las producciones que hacían sus hijos, donde se compartía con canto, con música, con baile de chicos de sexto, con juegos de chicos de básica. Las familias vinieron, la verdad que fue un encuentro muy productivo, muy productivo. Lo vamos a implementar una vez por mes, el año que viene esto va a continuar, y logramos disminuir los niveles de inasistencia. Esto es un proceso que recién inicia, o sea, mágico no es, pero ya se notan los cambios. Y la última implementación, ¿ya me falta poco? Ya está, sí, pero seguí. Bueno, la última implementación que estamos logrando y está en pleno proceso de elaborarse es, este año tenemos como proyecto institucional la identidad del barrio, que la escuela surge y nace en ese barrio por la estación del tren. Entonces trabajamos primero la identidad del pueblo y este año decidimos trabajar la identidad barrial. Así es que empezamos a trabajar desde todas las áreas con la historia del tren, con la biología del tren, los circuitos productivos, todo lo que tenía que ver con la estación del tren. Y planteamos la intensificación desde el proyecto institucional. O sea, propusimos un único trabajo que contemple todas las áreas, partiendo de la estación del tren, por un eje que cada grupo de docentes elige trabajar con sus estudiantes en una plenaria que hicimos en septiembre, y decidimos tomar eso para el trabajo de intensificación. El alumno tiene que concurrir como siempre, o sea, en el horario que corresponde, a la materia que corresponde, pero va a trabajar un único trabajo, con las diferentes miradas y los diferentes ejes. Se permite trabajar hasta en parejas y la evaluación va a ser colegiada de cada curso. Se van a ver los talentos, las habilidades, el compromiso, en fin, un montón de situaciones que exceden los contenidos de la materia. La verdad que fue muy bien recepcionado por los docentes y en este momento se está trabajando intensamente en esos grupos para elaborar esos trabajos. En el próximo congreso les cuento el resultado. Desde el lado de la supervisión vengo a ponerlo incómodo, obviamente cada vez que hacía una visita era para mirar algo, también para acompañar, porque creo que también los inspectores tenemos que ser facilitadores de un proceso que inicia en el ámbito institucional. Yo la veía a Norma con mucha fuerza, pero también es cierto que cuando empiezan a aparecer situaciones de conflicto, el equipo entero se desgasta. El año pasado, en 2024, habíamos tenido situaciones complejas, difíciles. Veo también a las chicas del equipo de orientación que nos han acompañado siempre como parte fundamental de esa tarea conjunta y colaborativa. Si bien veíamos transformaciones con el cambio de orientación que fue muy favorecedor, nos faltaba poder visualizar en sí el problema vincular. Y como bien decía hoy la directora de Psicología Comunitaria, es un documento que no solo es para la Dirección de Psicología, sino que es para todos los niveles y modalidades, que es el de padecimiento subjetivo y las intervenciones inespecíficas. Bueno, a partir de ahí, en la primera convocatoria, lo que hacemos es plantear que una intervención inespecífica no viene escrita en ningún manual, que se construye colaborativamente, y eso fue lo que pasó. Los docentes plantearon 3 ejes para poder abordar lo inespecífico. Eso ya después son datos, que también los tengo que leer. Pero los ejes eran anticipación y acción. Ya veíamos que se estaba gestando algo adentro del salón. No cerrar la puerta, irnos, sino poner en anticipación al docente que venía después de mí, a decirle a la preceptora, mira que hay aquellos dos, que parece que hay algo en Instagram, o porque las redes sociales nos atraviesan, como para tomar una anticipación del problema. El segundo punto, que lo planteó una docente muy preocupada y que fue fabuloso, fue mostrarles otra realidad, ¿no? Con eso que contaban las chicas con la preceptoría, de insultarse, del insulto como medida, como cotidiano, como comunicación cotidiana.
bueno, ¿cómo podíamos hacer para que eso dejara de ser natural? Y desde la escuela, que muchas veces lo decimos en el cuerpo de inspectores, ¿qué sí se puede hacer en la escuela y qué cosas no? Bueno, justamente era parar la clase y decir, bueno, no, que esté naturalizado no quiere decir que porque vos te trates así, el otro lo vaya a recibir igual. Llevar a la reflexión, tomar esos 5 o 10 minutos que siempre son de inversión cuando uno habla en los vínculos de la escuela. Y que no es que te corres del contenido a enseñar, sino que enseñás otra cosa. Y el tercer punto era retomar lo que un docente anterior había dejado, si estaba planteando algo vincular o algo, un contenido, retomarlo, no dejarlo, ver el afiche y dejarlo ahí, sino que era retomar eso y preguntarles qué estaban trabajando, para que ellos pudieran retomar aquello que estaban viendo con el docente anterior y poder de ese modo construirlo, enriquecerlo, bueno, en fin. Estos fueron los 3 ejes que de hecho Norma los pegó en cada uno de los libros de temas, o sea, estaba accesible a todos, en esa plenaria habían estado todos y se tenía que trabajar a lo largo del año. De alguna forma eso dio resultados porque, como bien dijo Norma, este año presentamos solamente un informe de situación de conflicto a principio de año, ya se alegra la inspectora de psicología, y el resto fueron cosas que pudimos atender en la escuela. No desapareció el conflicto, pero sí lo pudimos atender sin que llegara a ser más grave. Como bien dice Norma, cuando termina el primer cuatrimestre volvemos sobre la evaluación de cómo habían sido estos ejes y ahí aparecen otras cuestiones. Con los docentes hicimos un formulario de Google donde preguntábamos varias cosas que tenían que ver con cómo ellos habían podido implementarlo. En algunos casos fue favorable, en otros no tanto. Después les preguntábamos qué pasaba con la inasistencia, si ellos notaban que en el aula había una asistencia o inasistencia regular o moderada, y la gran mayoría contestó moderada, solo en algunos casos pusieron que era una asistencia muy baja de estudiantes. También empezar a entender, eso me lo hacía preguntar Patricia, ¿no? ¿Qué entienden por inasistencia moderada? Me decía Patricia, que me había acompañado a mirar los datos. Bueno, la asistencia moderada para algunos sería tener un grupo más o menos estable con el cual poder dar clases a la clase siguiente y no que las caritas cambiaran en el mismo curso. Pero había un montón de otros que no estaban, ¿no? Y esos otros que sostenidamente no estaban sentados en el aula. Entonces, a partir de ahí, y ahí es los datos que ustedes van a poder ver, cuando hicimos la reunión para analizar los datos que habíamos recabado de manera blanda, digamos, ¿no? Porque era ese formulario que preguntaba cómo se sentían, que habían implementado, también los contrarrestamos con los datos duros, con lo que yo había podido ver de los registros de asistencia y de las materias. Y ahí les mostramos estos datos. Bueno, de 14 estudiantes, en julio habían ido 6, caldera rota, frío extremo, es cierto que también eso baja la asistencia. De 19 en segundo A habían ido 12, de AFTE, que está en turno vespertino, que es una apertura que también hicimos en 2023, 15, pero una asistencia muy baja, de 4, bueno. Esto ya nos ponía ante otra mirada, porque no era solo una inasistencia moderada. Moderada para los que estaban siempre, pero ¿y los demás? Entonces ahí se plantea, como bien contaba Norma, ese fantasma de la inasistencia, de saber dónde estaban esos que no estaban y cómo podíamos invitarlos a volver. Y es ahí donde surge, como toda escuela, esta escuela que cobija, como escuchamos decir hoy a las disertantes, esta escuela que tiene que prepararse para también trabajar sobre esas trayectorias que están diluidas, ¿no? Así que lo que hicimos fue presentar ese proyecto pedagógico que se desprende del proyecto inicial que viene con Norma, que tiene que ver con la estación del tren, con la identidad, porque mañana, el día lunes 17, se vota el nombre de la escuela y uno de los nombres que está muy, muy trabajado es Barrio Estación Quequén. Así que, bueno, para los que quieran ir y vivan acá, el lunes pueden ir a votar el nombre de la escuela. Y esperábamos ver los grandes resultados, ¿no? Porque el compromiso de educación física, del resto de los docentes de todas las áreas, la peña folclórica, el bingo familiar con el resto de la comunidad, o sea,
el trabajo y la comunidad, el trabajo hecho por el docente y la comunidad acercándose a la escuela nos mostraba muy buenos índices. Pero después llegamos a los de octubre, ahí se me desmorona un poco Norma y me dice, no, pero no puede ser. Bueno, yo me siento orgullosa de todos mis equipos directivos. Algunos están acá, otros no han podido venir, pero el trabajo que hacen es inconmensurable. La verdad, siempre me voy a estar agradecida del trabajo que hacen porque siempre son más horas de las que tienen que estar y están ahí, al pie del cañón, siempre. Entonces le digo a Norma, mira, está bien que los números por ahí no más adelante, no son los que esperábamos, porque todos esperábamos que de una asistencia media de 7 fuéramos a 12, ¿no? Sería lo esperable. Pero ¿qué pasó cuando llegamos a octubre? De una asistencia de 15, habíamos tenido en julio 6 y en octubre, después de toda esa intervención, 8. Es un número, a mi punto de vista, para un año donde se fue implementando esto, muy alentador, porque quiere decir que en algún momento en ese curso hubo 10, hubo 12, otro día por lluvia por ahí hubo 5, pero logramos tener 2 más. Ahora, los que logramos tener menos de lo que teníamos en julio, tenemos que volver a preguntarnos qué nos pasó. Y por ahí tiene que ver también con el clima, no lo sé, son muchos factores los que atraviesan esto. Horas libres que a veces quedan con mucha inasistencia docente. En algunos cursos pudimos mejorarlo. Vean aquí, en asistencia media en julio, en tercero tenemos 16, en octubre tenemos 18. Y después, pasame el otro, porque esto es turno mañana. Y en turno vespertino, ya para ir cerrando, me fui con el tiempo mal. Por ejemplo, de 24 teníamos 12 en julio, 14 en octubre, ahí otra vez esa diferencia positiva de 2. Es algo para seguir trabajando. Lo que creemos es en este proyecto que está sosteniendo el equipo docente, y el otro día los escuchaba en una reunión de CIE y ellos contaban como parte de esa experiencia, que ellos se sienten parte de esta experiencia donde todos aportan a ese proyecto macro. Entonces, digo, Norma, es por ahí. Los docentes se sienten carne de este proyecto y obviamente no termina en 2025, será para continuar, pero quiero decir que las políticas de abrigo, las políticas de mirada, las políticas de cuidado, realmente cuando se mira la trayectoria llegan, y vos tenías una frase hermosa que quiero que la digas. ¿Me permitís un minuto más? Sabemos que la solución no es inmediata ni mágica, sino un proceso que recién comienza, un camino que requiere tiempo, esfuerzo, compromiso y continuidad. Pero estamos convencidos de que este es el rumbo. Una escuela que enseña desde el interés, desde la emoción y desde el vínculo. Una escuela que se abre, que escucha y que cobija. Porque cuando el estudiante se siente parte, la escuela deja de ser una obligación y se convierte en un lugar de encuentro. Y cuando eso sucede, aparece el aprendizaje, verdadero, el que transforma vidas. Esta experiencia no cierra, recién empieza. Es el inicio de una transformación que nos invita a seguir pensando, creando y creyendo en una educación que convoque, que incluya y que humanice. Perfecto.